Un saludo cordial a todos los amigos y seguidores de Pos la Verdad. Sean ustedes bienvenidos a este nuevo episodio podcast de Pos la Verdad en cuarentena. Hoy es jueves 27 de agosto, son las 5:03 de la tarde e iniciamos de una vez esta muy buena canción para iniciar este episodio podcast de Pos la Verdad. La libertad de expresión es un derecho que no se debe restringir en Colombia. Todos tenemos algo que opinar y expresar, y más aún en esta época de emergencia.
En el podcast de Pues la Verdad apoyamos este principio. Únete y participa en nuestras transmisiones de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Síguenos en Twitter en @poslaverdad. Contáctanos y charla con nosotros en uno de los programas. Porque todos somos Pos la Verdad. Bueno, estaba sonando una muy bonita canción llamada Grace de Fiona Joy, versión chill. Apenas para esta tarde de jueves. Jueves con algo de sol aquí en Bogotá, cielo parcialmente nublado. Tenemos 14 grados centígrados en la ciudad de Bogotá, sensación térmica también de 14 grados. Tenemos humedad del 57%, vientos provenientes del oriente de 8 kilómetros. El atardecer será a las 6:04 de la tarde, ya se va adelantando cada vez un minutico por día, más o menos. Y el amanecer mañana será a las 5:50 de la mañana. Ese es el clima en Bogotá. Y tenemos también de una vez cifras de casos de contagio del coronavirus en Colombia. Según cifras del Ministerio de Salud, para hoy tenemos 9.752 casos nuevos. Curiosamente los están bajando. Y no es que los estén bajando. Nos quieren dar esa falsa sensación que cada vez hay menos casos. Recordemos que veníamos de 12.000 casos diarios, ahora vamos en 9.000. Lo que pasa es que están haciendo menos pruebas. Y si hacen menos pruebas, pues obviamente dentro de las cifras oficiales, que no siempre son las reales, las verdaderas, pues habrán menos casos. Tenemos también 284 fallecidos para el día de hoy, para un total de 582.022 casos. Y 18.468 muertes de ciudadanos en Colombia por el coronavirus. Bogotá, récord, 201.880 casos. Antioquia, 76.292 casos. Atlántico, 63.610 casos. Valle del Cauca tiene 45.180. Estas son las cifras de casos de contagio de hoy, jueves 27 de agosto, ya última semana de este mes. En el chat en Spreaker, doña Diana Reuter dice muy buenas tardes. E Iván Dacho también se conecta y dice buena tarde. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí en este episodio podcast. El día de ayer estuvimos con Javier Ruiz, hoy estoy a cargo. Y vamos a hablar de varios temas. Normalmente me gusta centrarme en uno, pero pues han pasado muchas cosas. Hay que tener en cuenta lo que ha sucedido en las últimas horas aquí en el país y vamos a empezar a hablar de ello. Lo primero, nombramiento de Margarita Cabello como nueva procuradora. Es la primera vez que una mujer en Colombia asume este cargo. Ya había sucedido lo mismo en su momento con Sandra Morelli en la Contraloría a la que no le fue muy bien a ella. Lo mismo ha pasado con la vicepresidencia a cargo de Marta Lucía Ramírez, tampoco le ha ido muy bien. Y con la alcaldía de Bogotá, con Claudia López, que tampoco le ha ido muy bien. A pesar de que Claudia López tiene una muy fuerte fanaticada y los amigos del Partido Verde andan respaldándola a ella y todas las cosas, se ha demostrado una vez más que no por el simple hecho de ser mujer, ya es garantía de excelencia, de pulcritud y de una muy buena gestión. Margarita Cabello Blanco tiene una muy buena experiencia. Ella en su hoja de vida daría esa tranquilidad y esa seguridad que va a ser un muy buen cargo. El problema es que ella está muy pero muy politizada. Tuve la oportunidad personalmente de cruzarme varias veces con ella cuando yo estuve en la Corte Suprema de Justicia, porque ella fue magistrada. Se caracterizó por sacar muy buenas ponencias, pero también de mangolarse y de sacar votos a favor correspondientes a los nombramientos que hace la Corte Suprema de Justicia como órgano elector de ciertos cargos. Fue ministra de Justicia del gobierno Duque, pasó sin pena ni gloria, realmente no hizo nada. Ni el uribismo está contento con ella, pero aún así la respaldaron. Y ahora llega a la Procuraduría. Esto no quiere decir que es que ella, mejor dicho, va a luchar de forma implacable contra la corrupción y nada de estas cosas, no. Quiero centrarme en algo muy importante y es
qué funciones, qué es lo que hace la Procuraduría General de la Nación y por qué es tan importante. Y hay que tener muy en cuenta el por qué una persona ternada por Duque, por el presidente Duque, ocupa hoy ese cargo. Revisemos lo que dice la Constitución de Colombia en su artículo 118, para hacer un primer acercamiento. El Ministerio Público será ejercido por el Procurador General de la Nación, por el Defensor del Pueblo, por los procuradores delegados y los agentes del Ministerio Público, ante las autoridades jurisdiccionales, por los personeros municipales y por los demás funcionarios que determine la ley. Al Ministerio Público corresponde la guarda y promoción de los derechos humanos y protección del interés público y la vigencia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas. Van a preguntar, ¿cómo así, Andrés? ¿Qué es eso del Ministerio Público? ¿El Ministerio Público hace parte del gobierno? ¿Lo nombra Duque? No. Si bien he hablado muchas veces en estos episodios podcast sobre la división de poderes que hay en el Estado colombiano, las 3 ramas del poder público y demás, hay que tener en cuenta que hay organismos independientes, entidades públicas independientes que no hacen parte de ninguna de las 3 ramas del poder público. Son independientes, están ahí, hacen parte del Estado, pero no se rigen bajo las lógicas que tienen cada una de las 3 ramas del poder público. El artículo 113 de la Constitución dice lo siguiente: son ramas del poder público la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Además de los órganos que las integran, existen otros autónomos e independientes para el cumplimiento de las demás funciones del Estado. Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines. Entonces, como nos damos cuenta, el artículo 118 nos habla de quién es el Ministerio Público, que es este cargo que viene a ostentar la nueva procuradora Margarita Cabello Blanco. Pero bueno, ¿qué dice la Constitución frente a las funciones del Ministerio Público? Y es que aquí hay que ponerle ya mucho cuidado. En el capítulo 2 del título, ya se me pasó acá, del artículo 275 de la Constitución Política de Colombia, dice lo siguiente: el Procurador General de la Nación es el supremo director del Ministerio Público. Artículo 276. El Procurador General de la Nación será elegido por el Senado para un periodo de 4 años, de terna integrada por candidatos del Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. O sea, Duque ternó a Margarita Cabello Blanco. Hicieron lo propio la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Vale decir que muchas veces quienes son ternados por el Consejo de Estado o la Corte Suprema no pasan. ¿Por qué? Porque el presidente tiene asegurado a través de las bancadas de gobierno que quienes terne para este tipo de cargos sean los favorecidos con el apoyo, en este caso, del Senado de la República. Entonces ya vemos cómo partidos liberales, conservadores, centro democrático votaron alrededor de 80 votos a favor para elegir a Margarita Cabello Blanco. Continúo. Artículo 277. Voy a tomarle el atrevimiento y la libertad de enumerar los numerales que tiene esto, pero es para que ustedes entiendan qué hace el Ministerio Público y por qué el Ministerio Público no es solo Procuraduría y por qué el nombramiento de la Procuraduría General de la Nación es un cargo tan importante como el ser magistrado del Consejo de Estado, de la Corte Suprema, Corte Constitucional, ser fiscal o incluso ser presidente. Artículo 277. El Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y agentes, tendrá las siguientes funciones. Primero, vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes y las decisiones judiciales y los actos administrativos. Proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad con el auxilio del Defensor del Pueblo. Defender los intereses de la sociedad. Defender los intereses colectivos, en especial el ambiente. Velar por el ejercicio
diligente y eficiente de las funciones administrativas, ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular, ejercer preferentemente el poder disciplinario, adelantar las investigaciones correspondientes e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley. Intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de los derechos y garantías fundamentales. Por ejemplo, haciendo uso de este numeral séptimo fue que el procurador Hoy Carrillo sacó a mediados de esta semana pronunciamiento concepto solicitándole a la Corte que por favor enviara a la justicia ordinaria el caso de Uribe. Octavo, rendir anualmente informe de su gestión al Congreso. Noveno, exigir a los funcionarios públicos y a los particulares la información que consideren necesaria. Décimo, las demás que determine a la ley. Para el cumplimiento de sus funciones, la Procuraduría tendrá atribuciones de policía judicial y podrá interponer las acciones que considere necesarias. Artículo 278. El Procurador General de la Nación ejercerá directamente las siguientes funciones. Primero, desvincular del cargo, previa audiencia y mediante decisión motivada al funcionario público que incurra en alguna de las siguientes fallas: infringir de manera manifiesta la Constitución o la ley, derivar evidente o indebido provecho patrimonial en el ejercicio de su cargo o de sus funciones, obstaculizar en forma grave las investigaciones que realice la Procuraduría o una autoridad administrativa o jurisdiccional, obrar con manifiesta negligencia en las investigaciones y sanción de las fallas disciplinarias de los empleados de su dependencia o en la denuncia de los hechos punibles que tenga conocimiento en razón del ejercicio de su cargo. Emitir conceptos en los procesos disciplinarios que se adelanten contra funcionarios sometidos a fuero especial. Presentar proyectos de ley sobre materias relativas a sus competencias, exhortar al Congreso para que expida leyes que aseguren la promoción, el ejercicio y la protección de los derechos humanos y exigir el cumplimiento de las autoridades competentes. Rendir concepto en los procesos de control de constitucionalidad y nombrar y remover de conformidad a la ley los funcionarios empleados de su dependencia. Como se dan cuenta, el Procurador General de la Nación, la oficina de la Procuraduría General de la Nación, se encarga no solo de manejar el tema disciplinario conforme a todos los funcionarios públicos, incluso los de elección popular, también se encarga de ser vocero y de vigilar las buenas prácticas en pro de los derechos humanos, la igualdad. Pregunto yo, ¿cómo una persona que fue ministro de Justicia, que estuvo en el Ministerio de Justicia y que hoy gozó del nombramiento por parte del Senado como nueva procuradora, ternada por Iván Duque en este gobierno de las masacres, de buscar hacer trizas el tema de la paz, de desconocer la JEP como Jurisdicción Especial para la Paz, puede garantizar que va a desempeñar cargos en pro de los derechos humanos? ¿Cómo puede garantizar a alguien que no va a perseguir y va a sancionar de forma indiscriminada a aquellos funcionarios que no sean acordes o afines a los intereses del Centro Democrático, partido de gobierno? No es exagerado decir que en esto sencillamente se puede incurrir a que vamos a tener una segunda Ordóñez, por decirlo así, porque a eso es a lo que va Margarita Cabello Blanco. Y es que aquí se está hablando del tema también del sistema de pesos y contrapesos. Iván Duque, en solo 2 años de un desastroso gobierno, ha logrado poner fiscal general de la nación. Ya tiene procuradora, tiene Congreso a favor. Ha ido cooptando el Centro Democrático a través de Duque 2 de las 3 ramas del poder público. Tienen magistrados y están buscando ya nombrar a otro magistrado que está siendo ternado para la Corte Constitucional. ¿Acaso las más altas instancias y los más altos cargos dentro del Estado colombiano tienen que pertenecer exclusivamente al Centro Democrático? Van a decir que sí los uribistas y que para eso ellos ganaron las elecciones tanto de Congreso como las presidenciales.
Pero a ellos se les olvida que Colombia es una democracia representativa y participativa. Y que si bien ellos ganaron unas elecciones, no es correcto y no se ve bien y no es acorde a la función pública que pongan funcionarios de tan alto nivel provenientes de su propio bolsillo y amiguismo. Don Dasquit dice: hola, ¿qué tal? ¿La nueva Procuraduría será el nuevo DAS 2.0? No, yo creo que va a ser una nueva Procuraduría muy al estilo de Alejandro Ordóñez. Más que todo siguiendo el llamado de parte de Uribe, diciendo que hay que tener cuidado con las elecciones del año 22, o sea, las que van a venir dentro de 2 años, o menos de 2 años. Lo que haga hoy, a partir de hoy, el fiscal Barbosa, amigo de Duque, compañero de pupitre de Duque, le hizo campaña a Duque. Lo que haga hoy la nueva procuradora Margarita Cabello Blanco, ex ministra de Justicia de Duque, ternada por Duque, desde el rango de la justicia, por parte de la Fiscalía, de la acción penal, titulares de la acción penal, como la Procuraduría, titulares de la acción disciplinaria, en contra de los contrarios políticos al Centro Democrático, servirá para fijar mucho las estrategias y las personas que van a llegar a aspirar y a buscar ser una alternativa frente a la hegemonía de gobiernos de corte neoliberal, como diría don Javier, que tendremos en Colombia en los próximos 4 años después del 2022. El ajedrez está ahí. Duque ha hecho lo que ha venido a hacer: ser un mero tramitador para poner y coaptar a través del Centro Democrático personas afines a sus intereses para llegar a estos altos cargos. Van a decir: pero no, pues que Margarita ya es una sola y ella es procuradora y ella, ¿cómo? ¿De dónde va a sacar tanto poder? Claro que lo va a tener. Claro que lo va a tener. El artículo 280 dice lo siguiente, y póngale cuidado. Los agentes del Ministerio Público tendrán las mismas calidades y categorías, remuneración, derechos y prestaciones de los magistrados y jueces de mayor jerarquía ante quienes ejerzan el cargo. Resulta que en cada proceso que llega a las altas cortes, siempre vamos a ver un concepto y una opinión del Ministerio Público, la cual se hará a través de procuradores delegados ante las altas cortes, procurador delegado ante el Consejo de Estado, procurador delegado ante la Corte Suprema de Justicia, ante la Corte Constitucional y así. Todos esos procuradores delegados los nombra directamente y abiertamente el Procurador General de la Nación, en este caso Margarita Cabello Blanco. Cada uno de esos cargos va a estar ganando lo mismo que un magistrado de alta corte, que es alrededor de los 30 millones de pesos. Y resulta que a ella, como procuradora, la eligió el Senado de la República. Estos cargos, estas elecciones valen. Y sí, esto ha pasado muchas veces. Pasó en su momento con Ordóñez. Ha pasado con Carrillo. Con todos los procuradores que han llegado ha pasado esto, lo que se llama la famosa puerta giratoria. El yo me elijo, tú me eliges, yo elijo a los que tú quieras que yo elija. ¿Cuántos senadores no le estarán ya pasándole las hojas de vida de sus prodigados, de sus bendecidos, para ocupar estos cargos como procuradores delegados, cumpliendo cuotas burocráticas? Hoy el Centro Democrático es dueño de la Procuraduría General de la Nación y de todos los cargos de procuradores delegados ante las altas cortes, que se estarán ganando alrededor de 30 millones de pesos. Yo por eso no veo con buenos ojos, y sí, veo que en su momento, cuando se sacó la Constitución del 91, el espíritu de la Asamblea Nacional Constituyente era que entre las 3 ramas del poder público se eligiera el Procurador General de la Nación. Lo que pasa es que aquí la justicia sencillamente no fue escuchada por parte de los ternados, tanto del Consejo de Estado como la Corte Suprema de Justicia, pero sí fue escuchada y fue favorecida con el voto, entre esos el de Armandito Benedetti, por eso digo que incluso el partido de la U estaba metido ahí, para poner a Margarita Cabello Blanco. Es más, curiosamente, y días pasados,
Andrés Pastrana en su cuenta de Twitter sacó una serie de trinos criticando el posible, en ese entonces, nombramiento de Margarita Cabello Blanco, diciendo que esto le daría mucho más poder a los Char. Y es que este tipo de nombramientos no juega solo con afinidad a un único partido, normalmente son nombramientos a 3 bandas. No por nada Cambio Radical votó por ella. Y casualmente Cambio Radical ha sido conocido como uno de los partidos más corruptos en la historia del país. Y para que el mismo Pastrana venga a decir que Margarita Cabello Blanco en la Procuraduría no haría confianza y que se prestaría más bien para favorecer intereses de los Char, es para tener miedo, porque ya sabemos el poder que están teniendo hoy los Char. Hoy los Char tienen la presidencia del Congreso y ahora tienen esa cuotica con Margarita Cabello en la Procuraduría. Don Álvaro @Interceptor 718 dice: amigos, buenas tardes. Margarita Cabello es garantía de sacar impune a Alejandro Ordóñez y a Pacho Santos. Entonces, ¿se dan cuenta cuál era el afán de Iván Duque para nombrar a esta persona, a su ternada, a su ministra, a este alto cargo? Todo lo que implica. Don Álvaro en Telegram dice: ¿no sería mejor a través de una reforma que las CIA sean nombradas por las Cortes? Lo que pasa es que tocaría recurrir a una reforma de la Constitución. Tocaría reformar la Constitución vía Congreso, vía acto legislativo. El problema hoy es que el Congreso, ya sabemos en manos de quiénes están. Ya sabemos quiénes manejan el Congreso. Y este tipo de reformas, de ajustes que necesitaría la Constitución para ser mucho más efectiva a la hora de nombrar y de elegir a sus más altos dignatarios, sencillamente no se va a dar. En estas condiciones no se va a dar. Es por eso que yo he insistido muchas veces. No sirve de nada que llegue al poder, que llegue a la presidencia, alguien con muy buenas intenciones, por más que así lo intente parecer, intentando demostrar que va a hacer un cambio, si no tiene con qué hacer ese cambio. Mejor dicho, si no tiene en el Congreso mayorías suficientes para hacer el cambio. Las presidenciales se ganan ganándose el Congreso. No es por nada que las elecciones de Congreso son primeras que las de primera y segunda vuelta. Entonces, ¿qué pasa si el Centro Democrático, Partido de la U, liberales, conservadores, Cambio Radical, Justa y Libre, partidos cristianos, toda esta gente, siguen ganando las elecciones de Congreso? En el 2018 era muy claro con cuál iba a ser el panorama. No por nada Uribe fue el congresista más votado, casi 800,000 y algo de votos tuvo él. Y daba garantía que el presidente que iba a llegar tendría que obedecer a las lógicas de las mayorías en el Congreso. Y se sabía de antemano que el que iba a ganar era Duque. Llegue el presidente que llegue, que quiera empezar por ejemplo, a formar estos cambios que dice don Álvaro. Que esos altos nombramientos, por ejemplo, cambio de elector que no sean a cargo del Congreso. O que incluso no sean a cargo de las Cortes. Que se forme, por ejemplo, una comisión ad honorem, ad hoc, para que se encargue, conforme a los principios básicos de la administración pública, nombrar a los más altos dignatarios, a las más altas personas con las experiencias y calidades suficientes a estos altos cargos. Ayer Javier lo mencionaba, en Francia, para ser presidente hay que haber estudiado administración pública, carrera que estudió Javier. Lamentablemente aquí la función pública está por debajeada y todo se volvió cargo de libre nombramiento y remoción y todo se volvió cuotas burocráticas. Entonces, si llega un presidente y busca tener esos cambios y se da cuenta que solo tiene 2, 3, 4, 5 senadores o congresistas, pues la aplanadora le va a pasar por encima. Aquí el Congreso se gana con mayorías y con mayorías se gobierna.
Ahora bien, miremoslo desde la otra perspectiva. Duque siendo presidente, o mejor dicho, el Centro Democrático teniendo presidente y teniendo mayorías en el Congreso, a nivel judicial no han podido hacer lo que han querido hacer. Porque muchas veces llega a la Corte Constitucional y les tumba todos los proyectos de ley, todas las leyes, todos los actos legislativos, todos los decretos legislativos, todo lo que han sacado, intentando acomodar más el Estado colombiano a sus necesidades. Y esto pasa porque el Centro Democrático, el uribismo como tal, no han logrado permear la rama judicial. Hoy la rama judicial sigue sin el control mayoritario por parte del Centro Democrático y los partidos afines. Afortunadamente. Si no, sencillamente ni siquiera Uribe estaría siendo investigado y hoy muy seguramente estaría gozando todavía de su curul en el Senado. Entonces, como se dan cuenta, el nombramiento de Margarita Cabello Blanco, yo no lo vería como algo muy bueno, que la primera mujer que llega a este alto cargo y estas cosas no, sino más bien lo vería como algo de lo que es. Es una persona que llega con una misión clara, y es hacerle la vida más fácil a los del Centro Democrático y, como lo dije el mismo Andrés Pastrana, a Cambio Radical y a los Char. Todo esto en miras de las elecciones del 2022. Bueno, son las 5:34. Cambiemos de tema. El día de ayer se dio a conocer que por parte de una firma, el gobierno nacional le pagó una jugosa, una cuantiosa suma para hacer un perfilamiento de todos los perfiles en redes sociales, incluido Twitter, de las personas que hablan a favor y en contra del gobierno. Incluyeron periodistas, incluyeron medios de comunicación, incluyeron ONGs, organizaciones y también influencers. Gente con un cierto nivel de seguidores para arriba los empezaron a catalogar y a clasificar. Le revisaban trino por trino, mes a mes, y iban definiendo quiénes eran a favor del gobierno, entonces lo llamaban positivos. Quienes eran indiferentes al gobierno, sencillamente no representaban mayor crítica al gobierno, los llamaban neutrales. Y a quienes le daban palo al gobierno, los llamaban negativos. Entre esos está así Javier Ruiz, @contraguerra, fue catalogado ahí. Mucha gente se asustó, otra le dio risa, otros incluso reclamaron el no estar en ese listado, como si esto fuera más bien un concurso de popularidad o de eficiencia tuitera y de redes sociales, cuando hay que mirarlo como lo que es, un mero perfilamiento, un seguimiento que están haciendo con dineros públicos, con manejo y base de datos de las personas que, haciendo uso de su libre derecho de opinar y expresar libremente sus opiniones, los están perfilando y los están calificando. El problema va más allá porque incluso está el tema de las cédulas y están recabando en los números de cédulas de todas estas personas. Duque, el Centro Democrático, el uribismo, ¿para qué quiere saber esto? Los uribistas dicen, ay, es que el que nada debe, nada teme. Si usted no quiere entonces aparecer en esos listados, borre sus redes sociales y no trine. Pues no. Yo estoy en la libertad de trinar y expresar lo que bien yo quiera expresar, conforme a las reglas incluso de las mismas redes sociales, a la hora de hablar sobre un determinado tema. Pero que venga un gobierno nacional en medio de tantas masacres, que está buscando hacer trizas el tema de la paz, de un gobierno que tiene antecedentes de chuzadas, de falsos positivos y otras barbaridades más, es preocupante. Claro que lo es. Entonces Duque, Uribe, el Centro Democrático quieren saber quiénes están con ellos y quiénes no. ¿Y esto para qué será? Para contactar a quienes están con ellos, a quienes tienen una imagen positiva según el análisis que han hecho,
que sean canales de difusión, pagarles por trinar a favor del gobierno, tipo Natalia Bedoya, o que quienes están en contra del gobierno, quienes están catalogados como negativos, interceptarlos, perseguirlos y callarlos. Muy seguramente esto mismo habría sucedido en la Argentina de la noche de los lápices si hubieran existido las redes sociales en su momento. Aún así, sin existir las redes sociales, esto mismo lo hicieron en Argentina, obviamente con métodos más análogos. Perfilar, ubicar y desaparecer a aquellos contradictores y opositores al gobierno, y aquellos que, por su voz, tuvieran un mayor impacto a la hora de hacer críticas al gobierno. Augusto Campo y otros abogados que también han salido en este tema han empezado a interponer los recursos correspondientes tanto a la Comisión de Acusaciones como a la Fiscalía y la misma Corte Suprema de Justicia para que entren a investigar, también a la Procuraduría, el tema de el por qué el gobierno tiene estos perfilamientos y por qué está destinando dineros del erario, recursos públicos, a este tipo de investigaciones que a la larga son temerarias. Javier Ruiz esta mañana me mostraba incluso un trino de Augusto Campo en el que él compartía un documento para que cualquier persona que estuviera metido en ese listado lo imprimiera, lo firmara y se lo hiciera llegar, o lo hiciera llegar directamente a las entidades a las cuales están poniendo en conocimiento estos hechos, a modo de coayudar el tema de la investigación. Personalmente y como abogado debo decir que no estoy de acuerdo con ese tipo de documento. ¿Por qué? Porque van a terminar dando el número de cédula. Y no solo eso. Más bien Augusto Campo, del Río y todos estos abogados que están interponiendo esta especie de recursos y de denuncias, más bien lo que deberían hacer ellos es buscarse, ya que están ahí, ya que el gobierno nacional les hizo el trabajo, ya que están ahí todas estas personas, buscar a las mayorías o a quienes quieran y hagan una representación colectiva. Esto no se trata de coayudar, se trata de denunciar y lo pueden hacer de forma colectiva. Colectiva digo 3, 5, 6, 10, 20, 50, los que están ahí. Denle poder a uno de estos abogados que también están siendo afectados y que presenten las denuncias correspondientes. El coayudar a mí no me sirve y no le veo mayor fortaleza a esto. Es más, yo le decía a Javier Ruiz esta tardecita, minutos antes de iniciar este episodio podcast. Y es una recomendación que hago a quienes me están escuchando y que hayan salido en ese listado. Ármense un derecho de petición. Lo pueden hacer de una forma muy sencilla, 2-3 párrafos, no necesitan más, en una sola página. Dirigido a la Presidencia de la República. Con la dirección en la Casa de Nariño lo mandan por correo certificado. Correo certificado puede ser Servientrega, Interrapidísimo, Envía, no importa. 472, no importa. Pueden poner lo siguiente: señor presidente Iván Duque, mediante lo siguiente quiero interponer el siguiente derecho de petición. 2 puntos. Mi nombre, fulano tal, con la cuenta de Twitter tal, aparecí en el listado de los perfilamientos que es de público conocimiento, en donde salgo yo con estos caracteres diciéndome que yo soy negativo, neutro, positivo, lo que sea. Por lo tanto, solicito a usted que a través de su despacho se me informe y se me diga por qué mi nombre y mi usuario de redes sociales aparecen ahí, porque estoy siendo investigado y perfilado por parte de usted como gobierno nacional. Solicito respetuosamente me sea entregada una copia auténtica, completa, clara, legible de toda la información que hay en el gobierno nacional sobre el perfilamiento y otros seguimientos que hubieren a nombre mío y de mis cuentas en las redes sociales. Cordialmente fulanito tal, dirección de notificación y ya. Yo pediría al gobierno nacional. Si yo hubiera salido ahí en ese listado, yo le pediría, si el podcast hubiera salido ahí, yo le hubiera pedido a esto. Javier está ahí, yo le estoy diciendo a Javier que hay que hacerlo. Hay que saber qué información tiene el gobierno.
¿Y por qué por derecho de petición? Porque si no me lo responden dentro de los 15 días hábiles, después de haberlo presentado, puedo ir ante un juez, tutelo mi derecho de petición y vía tutela me lo tienen que cumplir, me lo tienen que contestar. Yo necesitaría saber qué información tiene. Y es una recomendación que yo les hago a todos ustedes, a quienes nos están escuchando en este podcast, ya sea en vivo o en diferido, que lo hagan. Es lo mejor que se puede hacer pues para entrar a determinar qué es lo que está pasando y qué es lo que está sucediendo con la información que el gobierno nacional está manejando con nosotros. Bueno, vámonos a corte musical, son las 5:43 y finalizaremos ya el episodio podcast con el último tema que tenemos ya pendiente. Where's the moon that lays me down beneath when I can't sleep? I'm at the water's end, at the edge of where quietly I dream of a better world. I am swimming in their sea. Sleep now, dream of what we found. The morning's far, holding on to you. I know you're safe here with me. The world is crashing down, and the sky is bigger than the sea. Where we meet, our dreams of oceans beat, the heat of the sun. Where's the moon? Can you see it too? From your side of the world. Where's the moon? Can you see it too? Coming down, coming. La libertad de expresión es un derecho que no se debe restringir en Colombia. Todos tenemos algo que opinar y expresar, y más aún en esta época de emergencia. En el podcast de Pos la Verdad apoyamos este principio. Únete y participa en nuestras transmisiones de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Síguenos en Twitter en @poslaverdad. Contáctanos y charla con nosotros en uno de los programas. Porque todos somos Pos la verdad.
Estaba sonando Hold the Moon de Ski. Ahí hemos colocado los dos trinos con las dos canciones que han sonado en este episodio podcast de hoy. Ahí haciendo el hilo con el trino anclado en la cuenta de Post La Verdad, para que si les gustan estas canciones ahí las puedan tener a la mano y las puedan buscar en sus plataformas musicales favoritas. Bueno, el tercer y último tema que teníamos para hoy es el siguiente. Corte Constitucional tumba fallo mediante tutela en donde el Consejo de Estado condenaba a la nación otorgándole su grado de responsabilidad frente a los hechos ocurridos en el atentado al Club El Nogal. ¿Qué fue lo que pasó? Y rápidamente, la guerrilla de las FARC ponen un carro bomba en el Club El Nogal. Resulta que el Club El Nogal, y como lo hemos visto en la serie de Matarife y lo hemos visto en otra serie de documentos y en el mismo fallo del Consejo de Estado, el Club El Nogal, que es un edificio público, estaba siendo utilizado para tener reuniones del más alto nivel por parte del gobierno central y por parte de las fuerzas militares. De hecho, la ministra de Defensa de ese entonces, Marta Lucía Ramírez, ejercía funciones del ministerio en el Club El Nogal. El doctor Fernando Londoño, ministro del Interior y Justicia, también despachaba desde ese lugar. Uribe tenía reuniones en ese lugar. Y no estaba haciendo uso o no utilizaban las oficinas públicas correspondientes y destinadas para tales fines. Entonces, ¿qué sucedía? Que ellos, en vez de estar en la Casa de Nariño, estar en la escuela militar, en el Cantón o en Atogrande, que es la hacienda presidencial que hay en el norte de Bogotá, sencillamente estaban utilizando el Club El Nogal, un edificio público que no gozaba ni con la infraestructura ni con el nivel de seguridad requerido para tener y llevar a cabo este tipo de reuniones. Conforme a eso, el Consejo de Estado determinó que el gobierno nacional, la nación, gobierno nacional, tenía conocimiento de las amenazas terroristas y de la situación grave que se estaba viviendo en su momento en el país, a inicios de la década del 2000, y que por lo tanto colocaba en riesgo y facilitaba y aumentaba el tema probabilidad que sucedieran ataques terroristas en un sitio como este. Vuelvo y digo que no es lo mismo poner una bomba en la Casa de Nariño, en el Cantón Norte, si ha pasado, pero pues es que de aquí a que pase ya es muy difícil, a ponerla en un sitio público como el Club El Nogal. Pues ha llegado a la Corte Constitucional y mediante fallo de tutela, en una votación unánime de 8-0, decidieron tumbar este fallo vía tutela. Y es que aquí se ha hablado siempre y hay una gran confusión a nivel de jurisprudencia, a nivel de altas cortes, sobre si un fallo de tutela puede o no tumbar un fallo judicial, si la jurisdicción de tutela está por encima o no de cualquier otro fallo judicial. Entonces, ¿qué sucedía? Que cuando a veces sale un fallo judicial que no es conforme o que sencillamente no están cómodos, lo tutelan. El problema es que desde su momento, para los años 90, se abrió la gabela, se abrió ese espacio para que todo fallo judicial pudiera ser tutelado. Y es aquí entonces donde vemos que se producen los famosos y llamados choque de trenes. Un fallo del Consejo de Estado versus un fallo de tutela de la Corte Suprema, de la Corte Constitucional. Un fallo de la jurisdicción ordinaria, Corte Suprema de Justicia, versus un fallo del Consejo de Estado o de la Corte Constitucional. Este tema vale la pena desarrollarlo en mejor medida en otro episodio podcast, pero pues quería hacer esta breve introducción para entender un poquito el contexto de lo que ha sucedido aquí. Lamentablemente la Corte Constitucional, y es así, es muy de ellos anuncian los fallos, la prensa los anuncia, se demoran su buen tiempo en sacar su comunicado de prensa y se demoran mucho más en sacar el respectivo fallo para poderlo leer. Entonces me limitaré al único que ha comunicado la Corte Constitucional al respecto y lo hizo a través de dos trinos publicados el día de hoy, 27 de agosto, en su cuenta C Constitucional a las 7:57 de la mañana. Dice lo siguiente: la Corte Constitucional revocó el fallo del Consejo de Estado que declaró patrimonialmente responsable al Estado del ataque terrorista al Club El Nogal.
La Corte determinó que hubo desconocimiento del precedente jurídico y falta de carga argumentativa, y ordena al alto tribunal pronunciar una nueva determinación que puntualice la responsabilidad patrimonial del Estado, pero con respeto al precedente del Consejo de Estado. La Corte Constitucional, ¿qué le está diciendo al Consejo de Estado? Ellos entraron a revisar el fallo, 8 magistrados de forma unánime de la Corte Constitucional dijeron: el fallo del Consejo de Estado está mal argumentado, está mal estructurado, se están violando unos derechos fundamentales, y le piden al Consejo de Estado que saque un nuevo fallo, mejor dicho, que retome el proceso, lo vuelva a estudiar, lo vuelva a analizar y vuelvan a sacar otro fallo. Pero le da 2 claves y hay que tener importante. La primera, que por favor se pronuncien y determinen de forma puntual la responsabilidad patrimonial del Estado frente a este hecho, frente al Club El Nogal y frente a lo que le achacan al gobierno de ese entonces, de Álvaro Uribe Vélez, de tener a sus más altos funcionarios, fuerzas militares, despachando, sosteniendo reuniones y tomando decisiones desde el Club El Nogal. Segundo, que tienen que mirar con respeto los precedentes del Consejo de Estado. O sea, le está diciendo el Consejo de Estado que, ojo, no se salte la jurisprudencia que el mismo Consejo de Estado ha planteado sobre casos similares. Vuelvo y digo, lamentablemente no hay una comunicación más precisa, tampoco hay acceso a la sentencia para poder analizar mucho más qué es lo que dice la Corte, pero ya con solo estos 2 puntos yo no se da cuenta que lo que está pidiendo la Corte Constitucional es al Consejo de Estado es, primero, que sea más certero, más vehemente, mejor dicho, que fallen con mayor fuerza jurídica y argumentativa, determinando de forma puntual la responsabilidad, pero ojo, no pasándose por alto la jurisprudencia que el mismo Consejo de Estado ha establecido. Esto quiere decir que cuando una alta corte va a cambiar su línea jurisprudencial, lo tiene que hacer con argumentos mucho más fuertes de la jurisprudencia que está vigente en su momento. Porque sí, la jurisprudencia no es inamovible, la jurisprudencia puede ser cambiante. Cambia conforme a nuevos hechos, a nuevas pruebas, a nuevos entornos sociales, nuevos entornos jurídicos, legales, lo que sea. Pero esos cambios tienen que estar muy bien motivados y al parecer, conforme a lo que la Corte Constitucional revisó como juez máximo de tutela, fue que el Consejo de Estado no se supo explicar, no supo argumentar, no supo detallar a nivel argumentativo, a nivel probatorio, a nivel de derecho, la responsabilidad puntual del Estado colombiano sobre los hechos ocurridos en el Club El Nogal. Tendrá entonces el Consejo de Estado que, apenas sea notificada esta tutela, empezar otra vez a revisar el caso desde el principio. Será así entonces que cuando se pueda conocer a mayor detalle la sentencia, vuelvo y digo, no ha sido publicada, no ha habido comunicado de prensa, lo único han sido estos 2 trinos de la Corte Constitucional, los cuales ustedes mismos podrán revisar a través de la cuenta @cconstitucional. Ya cuando esté la sentencia ya la podremos analizar en mejor medida y mirar cuáles fueron o qué fueron los puntos en concreto en los que, según la Corte Constitucional, el Consejo de Estado no se supo expresar jurídica y válidamente para determinar y achacarle la responsabilidad del Estado colombiano frente a los hechos ocurridos en el Club El Nogal. Bueno, y ya con esto, no siendo más, vamos a ir llegando ya al final de este episodio podcast. Interceptor 718 me pregunta en el grupo en Telegram, dice: don Andrés, ¿cómo se podría inhabilitar a Margarita Cabello? No, inhabilitada ya no está, porque en principio ya cumplió con todos los requisitos necesarios y esenciales dentro del régimen de inhabilidades e incompatibilidades para ser ternada y ser elegida nueva Procuradora General de la Nación.
Lo que ella sí va a tener que hacer en muchos de los casos es declararse inhibida o la van a recusar a la hora de investigar ciertos casos que toquen fibras de intereses dentro del Centro Democrático y muy seguramente dentro de Cambio Radical y los Char. Entonces estaremos escuchando como lo que sucedió en su momento con Néstor Humberto Martínez o con lo que están pidiendo con el actual fiscal Barbosa, y es que nombren a un procurador ad hoc para conocer ciertos casos en concreto. Eso es lo único que se ve por el momento. Habría que esperar a ver qué más pasa frente a ella. Bueno, ya con esto, no siendo más, yo me voy despidiendo. Vamos finalizando este episodio podcast porque ya casualmente son las 6 de la tarde. Así es, son las 6 de la tarde en punto. No siendo más, mi nombre es Andrés Balaguer. El Twitter institucional es @poslaverdad. El Twitter es el Twitter mío es @jabp008. Mañana tendremos un nuevo episodio podcast. Gracias a todos ustedes, a quienes nos dieron sus comentarios y a quienes nos acompañaron ya sea en vivo y en diferido. Todos somos Post La Verdad. Hemos llegado hasta el final de este episodio podcast. Gracias por habernos acompañado.